Vamos a seguir la temática que venimos ya trayendo hace 2 sábados. Miguel empezó, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda con qué empezó Miguel? Los sub-20, a ver. ¿Alguien se acuerda de los sub-20? ¿Sub-18? ¿No? Miguel habló de Génesis 3:15, cómo Dios fue el primer predicador del Evangelio, diciéndole a la humanidad de que iba a haber un Salvador, iba a haber alguien que pudiera vencer a la serpiente antigua. El sábado pasado veíamos a través de la historia de Abraham y su hijo Isaac que iba a haber un sacrificio, que Dios era un Dios proveedor, que Él es Yahvé Jireh, el Dios que provee, y que Dios se iba a proveer del sacrificio para la salvación de la humanidad. Esto es, el lema de estos mensajes son el Evangelio a través del Antiguo Testamento, ¿sí? Y ese debe ser nuestra óptica cuando abordamos toda la Escritura y el Antiguo Testamento. Ese debe ser el cristal por donde vemos cada historia de la Biblia. El cristal que debemos usar, yo soy miope, yo soy corto de vista, sé de lo que estoy hablando, es el cristal del Evangelio. Cada historia de la Biblia no está porque sí. Está llevando un hilo conductor y es la salvación de la humanidad. Es por eso que este mensaje se titula, vamos a hablar de un profeta menor, Jonás. Y en el grupo, ¿quiénes están en el grupo de WhatsApp? Ahí. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Alguien se acuerda? Está en una imagen, creo que es lo único que se ha compartido. Se están macheteando algunos ahí. 5, 4. ¿Nadie se acuerda? Ahí está, era para los sub-20, pero vale, bien. El Evangelio según Jonás. ¿Es ese el título del libro de Jonás? No, ¿qué estamos queriendo hacer? Ver al profeta Jonás, un profeta muy... Han venido a la escuelita dominical, me imagino que se habla mucho en la escuelita dominical, pero ver el Evangelio a través del profeta Jonás es nuestro desafío hoy. Por eso vamos a ir al profeta Jonás. Es difícil de encontrarlo, yo sé que los profetas menores son difíciles de encontrarlo porque son 2 hojitas y se nos pasa. Pero Jonás está entre Abdías y Miqueas. Jonás capítulo 1. Y para entrar un poco en contexto, vamos a explicar qué pasa. Jonás es un israelita, Dios lo llama a predicar el Evangelio, a predicar este mensaje de arrepentimiento a los enemigos de ellos, a los enemigos de Israel, a los ninivitas, personas despreciables, sanguinarios, enterraban vivo a las personas, tenían una fama de malos, eran para el pueblo de Israel una amenaza política. Pero Dios le da este mensaje al profeta, que vaya a Nínive. Vamos a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y allí una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlas de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por
¿causa de quién nos ha venido este mal? Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por causa mía ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muchas veces usamos al profeta Jonás para decir el ejemplo. Jonás es el ejemplo a no seguir. Miren, no hagamos como Jonás. Jonás fue un desobediente. Tenía que ir a Nínive, terminó yendo a Tarsis. Le dijeron que vaya a la derecha y terminó yendo a la izquierda. Muchas veces usamos al profeta Jonás para eso. Pero vamos a ver y nos salimos y no nos identificamos con Jonás. Pero es el primer punto que vamos a ver. Cómo Jonás nos muestra que todos somos Jonás. ¿Saben por qué? Porque todos hemos desobedecido. Como ovejas nos descarriamos, dice el profeta, cada cual por su camino. Todos hemos pecado. Todo hijo de Adán, todo pecador, escapa de Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué. Decía un hombre, parece que Dios jugase a las escondidas. Y no. Dios es evidente en la creación, Dios es claro. Su palabra es clara. El que juega a la escondida del hombre es lo que hizo Adán después de pecar, se quiso esconder. Dice que Jonás quiso huir de la presencia de Dios, es lo que todos queremos hacer. Por eso, no identificarse con Jonás es un gran problema para no entender el Evangelio. ¿Se acuerdan la historia del Señor? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le dice el Señor, solo hay uno bueno, Dios. Es esa la idea. El Evangelio nos enseña que todos somos Jonás, que todos hemos desobedecido, que todos nos hemos querido escapar de la presencia de Él, que todos nos vamos al otro pueblo, a Tarsis. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se dan cuenta que todos somos Jonás? ¿Se dan cuenta que hemos desobedecido? Y punto número 2, nos da pie el punto número 2. Jonás, este libro nos muestra que Dios no va a ser apático, Dios va a ser reaccionario al mal del hombre. Dios no puede mirar hacia el costado, Dios no puede pasar por alto el mal, porque, como dice el Salmo, Jehová es juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Y es lo que vemos en Jonás.
fíjense, después de desobedecer y subirse al barco, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y esto provenía de Dios, es el juicio de Dios sobre Jonás. Dios no puede no castigar el pecado, porque dejaría de ser un Dios santo, un Dios justo. Como dice Pablo en Romanos también, él quiere empezar Romanos culpando al hombre, a todo hombre. Y dice, ahí ya empezando la epístola a los Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Dios va a actuar en ira contra el mal, contra el pecador, contra todo aquel que esté huyendo de la presencia de Dios. Y es lo que nos muestra el versículo 4, cómo el viento era el juicio de Dios. Y es lo que empiezan a ver los marineros, que empiezan a eran paganos, ellos tenían sus dioses, a ver que esto era un juicio de algún Dios. Se dan cuenta, hasta que llegan a la conclusión de que el profeta dormilón, el que estaba durmiendo abajo, era el que había causado todo esto. Dios va a actuar en juicio. Dios es santo. Como dice el profeta, muy limpio de ojos eres para ver el mal. Aún ni los cielos son puros delante de Él. Punto número 3. Jonás enseña, y este capítulo 1 puntualmente, la inutilidad de nuestras obras en la salvación. Fíjense lo que dice Jonás, capítulo 1, verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, son los marineros. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Qué nos muestra esto? De que ningún esfuerzo humano puede calmar la ira de Dios. Ningún esfuerzo humano puede obtener la salvación. Ningún esfuerzo humano puede lograr calmar la ira de Dios, el juicio de Dios. No puede, eso nos está mostrando. Es más, cada vez se embravecía más y más el mar. La Biblia claramente enseña que somos salvos por el don inmerecido de Dios, por un regalo inmerecido. Y dice el apóstol Pablo, no por obras, no como estos marineros, para que nadie se gloríe. Y voy a poner un ejemplo. Yo voy pasando, voy por el centro, vamos a suponer, veo un auto, el auto tiene las llaves puestas, me tiento, me subo al auto, me lo robo. Y yo empiezo a andar, empiezo a respetar las normas de tránsito, me paro en los semáforos, dejo el paso en la senda peatonal para que el peatón pase. Voy andando y veo una persona que está descompuesta, me paro, la ayudo. Y más allá, me para la policía. Y detecta que yo me he robado ese auto. Y yo me pongo a argumentarle al policía, pero si yo he hecho muchas cosas buenas, yo he respetado las normas de tránsito, yo he ayudado a una persona. ¿Ven que insensatez creer que se puede el ser humano salvar por hacer buenas obras? El policía me va a decir, está perfecto, todo lo que hiciste me parece muy lindo, pero te has robado un auto. No nos pueden salvar las buenas obras. Como dice el profeta, todas nuestras obras son un trapo lleno de inmundicia. No sirven, no le sirven a Dios, no cumplen con el estándar, con lo que Dios quiere del hombre. Eso nos muestra este punto, la inutilidad de los marineros de querer calmar, de querer por sus propias obras enfrentar el juicio de Dios. 4. Jonás nos enseña que hay un sacrificio aceptable. Fíjense cómo, no lo voy a leer de vuelta porque lo hemos leído, pero cómo Jonás en el capítulo 1 entiende que ha desobedecido,
y cómo el sacrificio de Jonás, arrojándolo al agua, calma la ira de Dios y salva la vida de sus marineros. Hay un sacrificio, y esto nos muestra el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él sí cumplió con perfección todo lo que Dios demanda del ser humano. Él, colgándose en la cruz, nos pudo hacer aceptos delante de Dios por su justicia, no por la nuestra, por sus méritos, no por los nuestros. Hay un sacrificio, esto nos muestra que hay un sacrificio que sí satisface a Dios. Y es increíble cómo la Biblia se autointerpreta, cómo el intérprete más grande de las Escrituras, el Señor Jesucristo, interpreta a Jonás. Les voy a leer Mateo 12, versículo 39. No lo busquen, se los leo yo de última después, el que quiera los versículos se los paso. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás, escuchen, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos muestra que en Jonás está el Evangelio, que en Jonás está esa obra salvadora, cómo ese sacrificio puede hacernos aceptos delante de Dios? Es increíble. Jonás en el pez, fíjense, después dice que Jonás vomitó en tierra, que el gran pez vomitó en tierra a Jonás. Todo eso nos muestra el sacrificio del Señor, su muerte y su resurrección. Como Él estuvo muerto 3 días, como estuvo Él en la tumba 3 días y resucitó. No murió alguien más. No murió alguien más y no resucitó alguien más. Y esa es la base de nuestra fe, esa es la base de nuestro mensaje. Cristo ha resucitado. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe, no tiene sentido nuestra fe. Y aún estamos en nuestro pecado. Y somos los más dignos de lástima. Pero Cristo ha resucitado. Eso es lo que nos muestra Jonás. Eso es lo que nos muestra el pez vomitando a Jonás. Nos muestra que la tumba no pudo retenerle. La tumba lo expulsó porque Él es el autor de la vida. Como le dice Pedro a los judíos: ustedes mataron al autor de la vida. Él es el creador. La muerte no podía retenerlo. 5. Jonás enseña la importancia vital que tiene la predicación. Fíjense todo lo que Dios hace con Jonás, para que Jonás, como sea, como Dios es soberano, ¿no? Como Dios tiene el control de todas las cosas y como Él dirige y gobierna todas las cosas. Jonás llega obedeciendo, desobedeciendo, queriéndose ir a España, a Tarsis. Va a llegar a Chile, a como dé lugar, porque Dios lo decretó, porque Dios quiso. Era importante que Jonás llegara a Nínive, porque Jonás tenía que predicar, como le dijo en el capítulo 1, ahí empezando la historia. ¿Por qué tenía que predicar? Porque es de vital importancia escuchar este mensaje. Porque este es el mismo mensaje que Jonás predica en Nínive hace 2700 años. Arrepiéntanse. Si no hay arrepentimiento, lo único que tienen por delante es juicio. Pero Dios quiere perdonar. Dios ha hecho un sacrificio, ha enviado a su Hijo, ha dado salvación a través de su sacrificio, muerte y resurrección. El mensaje es de vital importancia. Entender este mensaje. Esta es entiéndanlo así, quiero ser gráfico. Imagínense que una persona se está ahogando y el Evangelio, el mensaje, es la soga
que puede salvar a esa persona que está ya ahogándose. Por eso era importante que Jonás llegue a Nínive para que predicara, como dice Pablo en el Nuevo Testamento. Agradó salvar a los creyentes. Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios decretó que ese iba a ser el medio por el cual iba a salvar a la humanidad, por el cual iba a llamar a los pecadores a salvación. También dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Romanos 10. El Evangelio es el medio en el cual Dios llama al ser humano a salvación. 6. Jonás nos enseña cómo debe ser la respuesta ante este mensaje. Fíjense, Jonás, se los leo. Jonás capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive, escuchen, creyeron a Dios. Cuando yo leo esto, automáticamente se me viene otro texto a la cabeza. Y creyó Abraham y le fue contado lo que antes. Bueno, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, escuchen, miren de fuerte que fue la respuesta al mensaje. Bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y subrayen esto: y clamó a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, escuchen, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La única manera que se puede responder positivamente a este mensaje es fe y arrepentimiento. Recordemos, el Evangelio es la soga por la que Dios, el medio por el que Dios va a usar para salvar a ese que se está ahogando. Ahí estamos todos nosotros, todos los que hemos pecado. Y la fe y el arrepentimiento son las manos agarrándose de esa soga. No hay otra manera. No hay otra manera buena, positiva de responder a este mensaje sino en fe y en arrepentimiento. Y encontré, buscando, meditando sobre esto, encontré un texto en Marcos que me impactó porque están esas tres cosas, esos tres elementos. Fíjense, les leo, Marcos 1:14, se los leo, no lo busquen. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, escuchen, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y fíjense en lo que el mensaje decía. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Predicación. ¿Y qué demanda el Señor? Arrepentimiento y creer. Es un mensaje que desde Génesis a toda la Biblia es el mismo mensaje. Arrepentidos y creer al Evangelio, a Dios. No por obras, es por gracia, inmerecidamente, por el sacrificio del Señor, por medio de la fe. 7, y para ir terminando, Jonás nos enseña que la paciencia de Dios es limitada. Dios ofrece el Evangelio, pero si nosotros no respondemos positivamente al Evangelio, un día se termina. Fíjense lo que dice Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó de un día y predicaba diciendo, fíjense, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un tiempo. No sabemos cuál es nuestro tiempo.
En la época del arca de Noé fueron 120 años, no sabemos si para nosotros es un día, no sabemos si salimos. Fíjense cómo somos de débiles los seres humanos, que nosotros salimos de acá y no sabemos si vamos a llegar a nuestra casa. ¿Qué nos puede pasar en el interín? Somos débiles, no manejamos las circunstancias. Y si nosotros dejamos pasar los 40 días, que vamos a poner para hablar en este lenguaje de Jonás, ¿qué es lo que dice? Nínive será destruida. No podemos no responder ya, ahora, a este llamado que hace el Evangelio. Tenemos que hacerlo. No podemos decir, no, lo voy a hacer mañana, porque hoy es el día aceptable, el tiempo de salvación. El Señor puede venir en un ratito. Es más, Apocalipsis nos deja eso. He aquí, yo vengo pronto. Así termina el libro. Por eso es imperante que nosotros respondamos como hicieron los ninivitas. Fíjense después cuando el Señor habla de la señal del profeta Jonás. Fíjense lo que dice el versículo siguiente, Mateo 12:41. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Jonás, uno mayor que Jonás, uno que hizo un sacrificio mayor que Jonás, uno que hizo el sacrificio obedeciendo, no como Jonás que lo hizo desobedeciendo, uno mucho mayor que Jonás, Dios manifestado en carne, el Señor Jesucristo. Por eso no podemos ser indiferentes a este mensaje. Como dice Washer, creo, el gran problema es que Dios es amor y nosotros pecadores. ¿Se imaginan? Dios está haciendo una oferta inmerecida de amor y nosotros indiferentes. No podemos. O sea, debemos entender que lo que nos queda por delante es un juicio. Y para culminar, este texto lo tengo marcado en mi Biblia, está con la pizarra marcado. Dice, la paciencia de Dios tiene un límite. Así lo tengo. Segunda de Crónicas 36, verso 15, dice, escuchen. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la palabra a ellos, el mensaje, la predicación, por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y esto es tremendo, porque sí, hasta que subió la ira de Jehová contra ellos y ya no hubo más remedio. Que en esta hora podamos reflexionar sobre Jonás, sobre el Evangelio, y que podamos, por la obra del Señor, con la gracia del Señor, responder en arrepentimiento. El Señor le bendiga.